Mi nombre es Sandra Isabel Araujo Mayorga. Soy aspirante a la Ingeniería en Logística y Transporte y este es mi trabajo final del curso propedéutico para su ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México, el cual tiene por nombre el Transporte Intermodal de México. Aquí están los datos. La introducción, tenemos como objetivo general analizar la situación actual del transporte intermodal en México y como objetivos específicos conocer y verificar las características generales del transporte intermodal, sus actores, ventajas y desventajas, y con esto promover mejoras en el transporte intermodal para incrementar su uso y la competitividad en México. La metodología a utilizar tiene una duración de 4 semanas, en la cual nosotros tenemos algunas limitaciones que son los recursos económicos, de tiempo y de distancia, ya que no se las terminales intermodales en México se encuentran en diferentes puntos del país, ya sea desde Veracruz hasta el norte del país. Por eso son de distancia y de tiempo, además de que para ingresar a ellas es necesario permisos que toman tiempo, ya que no cualquier persona puede acceder a ellas. Sin embargo, vamos a utilizar todos los recursos que se encuentran a nuestro alcance, como es el uso de la computadora, internet, bibliotecas virtuales, metabuscadores, algunas entrevistas y encuestas con personas que se encuentran en el medio, ya sea en medio físico o en línea. La estrategia a utilizar es: en la primera semana se va a buscar la información, se va a realizar utilizando fuentes confiables, como mencionamos, bibliotecas virtuales, etcétera. Se va a realizar los antecedentes y el marco teórico. En la segunda semana se va a ver el enfoque práctico del transporte intermodal en México. Se va a realizar una bitácora de campo al visitar una empresa cervecera y se va a realizar alguna entrevista a un empleado, se realiza una entrevista a un empleado. La tercera semana se realizaron encuestas y se analizaron estadísticamente los resultados que obtuvo esta entrevista acerca del transporte y del transporte, la logística y el transporte intermodal en México. Y en la cuarta semana se analizó toda la información, se rebuscó información que nos faltaba para este trabajo final, se le dio el formato y se presentó finalmente. Los resultados. La definición. ¿Qué es el transporte intermodal? Bueno, es el movimiento de las unidades de carga por medio de una combinación de medios sin necesidad de apertura, minimizando la manipulación de la carga. Esto es por medio de contenedores, ya que se homologaron las medidas a utilizar y es más fácil trasladar la mercancía. ¿Cuál es la diferencia? Esto se puede confundir con el transporte multimodal, ya que el transporte multimodal también es el movimiento de las unidades por medio de 2 o más medios de transporte. Sin embargo, en el transporte multimodal se utiliza solamente un contrato de transporte, y en el transporte intermodal se utilizan los diferentes medios, cada quien con su documento de transporte, y en este se hace mucho énfasis en el uso del contenedor y de homologar todas las medidas. Los resultados como antecedentes del transporte en general tenemos y del transporte intermodal. En primer lugar, son desde que se empezó la domesticación de los animales, se utilizaron a los mismos como animales de tracción para cargar los diferentes materiales y mover las mercancías de un lugar a otro. También utilizaron el velo para navegar en velo y en remo. Posteriormente, con la revolución industrial se dio un boom en todos los inventos, se creó la locomotora a vapor y diversos medios de transporte más, como el avión. Y posteriormente, en 1936, ya que se tenían diferentes medios de transporte, se buscó que existieran algunas frases que significaran lo mismo para evitar malentendidos en el comercio. Es por eso que la Organización Mundial del Comercio creó los 5 terms, que son los International Commerce Terms, los cuales son ya conceptos fijos para poder comerciar las mercancías. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, se requirió que los países se regeneraran de una manera más barata, ya que todos estaban recuperándose de la guerra, y de manera más rápida. Eso por una parte, y por otra parte, en Estados Unidos es el señor se llama Malcolm McLean. Él fue el que creó el contenedor y a su vez creó un buque portacontenedores que le permitía mover más mercancía ahorrando tiempos y costos. Al principio quizá fue una inversión fuerte,
pero posteriormente al utilizar el contenedor todo fue mucho más. Los antecedentes: posteriormente, en 1980, se realizó el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional de mercancías. En este se aprobaron las responsabilidades de los actores acerca del operador del transporte multimodal y fue un gran paso para el transporte intermodal también. Posteriormente, con la globalización se viene un libre mercado en el cual es necesario que las empresas compitan. Para esto, dentro de esta competencia, el transporte se vuelve un medio estratégico, ya que en esta competencia lo que va a generar un valor diferente o va a diferenciar a las empresas es el servicio que se tenga. Una parte del servicio es la promesa al cliente, en el cual no va a importar tanto la entrega rápida, sino la promesa al cliente, que es lo que él quiera. Puede ser que sea una entrega rápida, una entrega lenta, una entrega, pero que hay que cumplir al cliente lo que él pida. Es por eso que en el mundo globalizado el transporte se vuelve una pieza fundamental. Respecto al marco teórico que utilizamos en este proyecto, vamos a utilizar la teoría de los sistemas, la cual habla como tal de bueno, la teoría de los sistemas es la integración del conjunto de elementos que trabajan agrupados para un objetivo general del todo. Esta teoría la generó el Charles Wells Churchman, en el cual él nos menciona que en esta integración de los elementos hay que enfocarnos en un enfoque funcional, ya no tanto de estructura, en el cual la base sea la información. Asimismo, hay que desintegrar la totalidad para ver sus componentes. Como un ejemplo nos menciona el auto. El auto ya nos estaría describiendo como que tiene un volante, 4 puertas, es rojo. Sí, nos estaría viendo por medio de su función, la cual es transportar a las personas de un lugar de origen a un lugar de destino. Y esto le cambia todo el concepto al sentido. Ahora vamos a profundizar en el tema. Dentro del transporte multimodal contamos con los actores que intervienen, los cuales, bueno, empezamos desde el expedidor o consignatario hasta el destinatario. El expedidor pasa, bueno, él no pasa, sino que a su vez está el operador del transporte, que es la persona como tal que va a manejar el transporte, o en este caso los diferentes medios de transporte, el porteador del transporte, que es la empresa misma del transporte, el transitario, que sería como el intermediario entre el expedidor, el destinatario y los diferentes medios de transporte que se utilizan, los agentes aduaneros para poder liberar las mercancías, los agentes marítimos que se van a utilizar en barcos, en los de buques, los armadoras, que también es para la construcción de buques y poder meter los contenedores en los barcos, subcontratistas, que a su vez van a tener diferentes tipos de empresas, ya sea de grúas, etcétera. También están los fletadores, que son los que nos van a dar los costos de transporte, de movimiento de mercancías de un lado a otro, los estibadores, que se van a dejar a manipular la carga, los agentes de carga como tal, que son los que van a cargar, y los cargadores, que son las personas como tal, hasta llegar al destinatario. Las ventajas de este transporte intermodal son varias. Tenemos que se reducen los tiempos logísticos, ya que se transportan mayores cantidades de mercancías y a su vez es más rápido. Las carga y descarga de la mercancía es más rápido, ya que se utilizan sistemas homologados, como en este caso son los pallets, para su descarga. Posteriormente también tenemos que ya no se utilizan más almacenes, ya que la mercancía pasa de un medio de transporte a otro directamente. Los precios son menores, ya que se acuerdan entre el consignatario y el destinatario la mercancía y acuerdan un precio. Se reducen los asaltos de los contenedores, ya que es difícil abrirlos. Además de que en este caso, como ya hemos mencionado, a diferencia del multimodal, cada tipo de transporte tiene un solo documento, por lo que en caso de que pase un incidente, ese operador de transporte es el único responsable. Y hay menores revisiones en aduana, ya que al venir contenerizado únicamente se toma una muestra y no se tiene que revisar la totalidad de la mercancía. Las desventajas de este medio de transporte o modo es de que las condiciones climáticas a las que se enfrentan los medios de transporte, en este caso podemos ver el ejemplo del tren, que está nevando,
o también las condiciones en las que se encuentre, que no se les dé mantenimiento y estén muy viejos, oxidados y no sean tan eficientes. Y referente a los costos, ya que al venir en contenedores es un manejo más rudo, entonces es necesario tener un adecuado embalaje correcto, el cual genera costos logísticos. Y también sería que al estar manejando contenedores de carga necesitamos la grúa y las personas que se dedican a manipular las grúas, los cuales también tienen cierto costo. En México la situación en la que nos enfrentamos es que principalmente se encuentra esta de transporte multimodal con el comercio entre México y Estados Unidos, y por eso se está posicionando en los puertos y en el norte del país. Asimismo, las principales empresas en México que utilizan el transporte intermodal son las ferroviarias como Ferromex, Ferrosur, Kansas City, etcétera, y las compañías automotrices, Ford, Chrysler, Nissan, que su principal fuente es un movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos. Asimismo, no contamos con muchas terminales intermodales y como se podrán dar cuenta están especialmente en el centro del país y no tanto en puertos, que también puede ser que es una deficiencia en el sistema. Los problemas a los que nos encontramos como tal es la infraestructura. No tenemos una infraestructura necesaria o adecuada para poder transportar mercancías en México. No contamos tampoco con la capacidad tecnológica para poder agilizar esta mercancía. Asimismo, tenemos una ineficiencia operacional, ya que las terminales intermodales no fueron planeadas como tal para ser terminales intermodales. Es por eso que el espacio es muy reducido, además de que el acceso a los mismos está restringido. El problema que encontramos sería las relaciones interinstitucionales deficientes. Esto quiere decir que no hay una relación gobierno-empresas privadas para que se dé un mejor manejo de los recursos y se puede invertir en este sistema, además de una carencia de la vía jurídica continua. Esto es más que nada en leyes internacionales. No hay algo que regule. Nos quedamos en la conferencia de Ginebra, pero esa no era realmente buena, operativa para seguir funcionando. Y la falta de regulación pertinente a nivel más nacional. No hay no hay un reglamento que module el transporte intermodal como tal, que mencione las responsabilidades de cada actor. Las propuestas que nosotros vamos a dar, vamos a dividirlas referente a los problemas que ya hemos mencionado. La infraestructura como tal vamos a ver dos vertientes, una que se podría financiar por medio de inversión privada y la segunda por inversión pública, pero a su vez tiene que tener la inversión pública como tal, administrar correctamente estos recursos. La ineficiencia operacional, lo que se puede hacer es llevar especialistas a las terminales intermodales con las que se cuentan, evaluar la situación, proponer algunas medidas para que se eficientice la operación dentro de estas terminales. Asimismo, en caso de que no se pueda como tal mejorar, se podría ver la posibilidad de cambiar de lugar estas terminales intermodales con una adecuada planeación. En el caso, sería como el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el cual se ha visto reversada la operación del aeropuerto, por lo cual es necesario trasladarlo a un nuevo lugar, construyendo todo para mejorar la producción de, los intercambios entre México y los demás países. El tercero sería las relaciones interinstitucionales deficientes. Sobre este tema hay que replantearnos no se puede, lo que puede hacerse serían estudios eficientes que se lleven a las instituciones para su evaluación, pero tienen que ser estudios concretos. A su vez hay que presionar a las autoridades para que se mejoren la infraestructura y las leyes y reglamentos, pero hay que dar y recibir. La carencia de la vía jurídica continua sería casi lo mismo. Llevar el tema del transporte intermodal
a ámbitos, a conferencias internacionales, la Organización Mundial del Comercio, algún foro donde se pueda hablar del tema específicamente y de las necesidades que requiere a nivel internacional para el comercio de las mercancías. Y la última, que sería la falta de regulación pertinente. Sería, estoy recalcando, sería realizar estudios especializados sobre el tema y que a su vez estos estudios que ya se lleven acerca del transporte como tal, de la logística y de cómo el transporte influye en la logística, del transporte multimodal e intermodal, se presenten a las instituciones primero públicas y posteriormente a gobiernos para que se les brinde el apoyo y se puedan generar leyes, quizá primero en un ámbito local y ya después ir avanzando a ámbitos hasta nacional. Realizamos las entrevistas y las encuestas en la semana 2 y 3. Sin embargo, los resultados arrojados de las entrevistas no fueron realmente de ayuda para este trabajo de investigación, ya que a las personas que entrevistamos no contaban con los conocimientos adecuados o necesarios para poder brindarnos o ahondar en la información brindada. Y sin embargo, dentro de estas pudimos notar dos coincidencias. Hay opiniones similares, tanto en que hace falta una cooperación mayor entre las instituciones públicas y las instituciones privadas que permita que este transporte se desarrolle y se mejore. Asimismo, hace falta una legislación que promueva leyes para mejorarlo. Como conclusiones finales de este trabajo, tenemos que este transporte intermodal sí tiene un potencial. Sin embargo, hace falta muchos obstáculos como la infraestructura, las carencias que se tienen, los reglamentos que ya hemos mencionado anteriormente. El propósito de este trabajo como tal tiene un objetivo descriptivo, se cumplió en su totalidad, ya que se describió lo que es el transporte intermodal y todo lo que los actores, ventajas y desventajas, algunas propuestas y problemas en México. Sin embargo, por falta de recursos de tiempo económicos, como ya lo habíamos mencionado en la metodología, sí influyeron para el desarrollo de este proyecto. Además, las propuestas que yo mencioné son un poco utópicas, ya que necesitamos ahondar los conocimientos, tener especialistas enfocados especialmente en la materia, que realicen diversos estudios en campo y fuera de esto y que se lleven a las autoridades. Es lo que mencionaba. Pues muchas gracias por su atención. Saludos.